Hola niños y niñas del tercero básico, espero se encuentren muy bien. Soy su profesora Michelle Anderson y en esta ocasión trabajaremos en la asignatura de Ciencias Naturales con el sonido y sus propiedades. Pues comenzamos. Primeramente, en el objetivo de aprendizaje número 10 nos dice investigar experimentalmente y explicar las características del sonido. Por ejemplo, viaja en todas las direcciones, se absorbe o se refleja, se transmite por medio de distintos materiales, tiene tono e intensidad. El sonido. Tenemos acá un pequeño concepto. Y dice, es una forma de energía que se propaga mediante vibraciones. Tiene tres cualidades. Ellas son intensidad con sonidos débiles o fuertes, tono con sonidos agudos o graves, timbre que distingue los sonidos que los objetos lo producen. Estas tres cualidades las vamos a ver más adelante con ejemplos concretos. Para que se produzca el sonido requiere de tres aspectos fundamentales. El primero que sería la fuente sonora. ¿Qué será eso de fuente sonora? Es un objeto o algo que emite el sonido. Por ejemplo, nuestra voz emite sonido a través de las cuerdas vocales. También tenemos los instrumentos como el tambor o la guitarra. Luego tenemos el medio material de propagación y el receptor. ¿Quién es el receptor? La persona que recibe el sonido y lo identifica. En esta imagen podemos ver claramente cómo se produce el sonido. En primer lugar tenemos la fuente sonora, que es el instrumento musical, que a través de las cuerdas emite el sonido y llega al receptor, que es el cerebro. Como les dije anteriormente, acá tenemos las cualidades que vamos a ver detalladamente. En primer lugar tenemos la intensidad, con sonidos débiles, como el susurro o el viento. También tenemos los sonidos fuertes, por ejemplo, el grito de una niña o el rugido de un león. La segunda cualidad, el tono. Tenemos los agudos, como el chillido de un mono, o los graves, como el rugido de un león. Y la última cualidad es el timbre. Te permite distinguir lo fuerte que se está produciendo ese sonido. Todo lo que hay en este planeta tiene un sonido, un timbre diferente, ya sean personas, animales, objetos, dentro de la naturaleza o instrumentos musicales. Tenemos este instrumento que es la trompeta y tenemos de este lado la guitarra. Al tocar la misma nota musical de estos dos instrumentos, en estos dos, el timbre será distinto. ¿Por qué distinto? Porque podemos reconocer o identificar que un sonido es más fuerte que el otro o que está en un tono diferente. En esta tabla les colocaré algunos objetos para identificar la intensidad o el tono. ¿Qué tipo de sonido producen? Veamos. La trompeta nos indica que tiene una intensidad fuerte y un tono grave. El canto de un pájaro, la intensidad es suave y el tono es agudo. Tenemos la ambulancia que emite un sonido como una sirena, que la intensidad es fuerte y el tono es agudo.
ciertamente es así, porque cuando la ambulancia anda emitiendo ese sonido, pues nosotros rápidamente podemos identificar que es fuerte, es agudo y que hay una emergencia. Dentro del sonido tenemos 3 propiedades del sonido. Tenemos la transmisión del sonido, que es cuando se produce una vibración sonora. El sonido no llega a nuestros oídos de inmediato, sino que tiene que encontrar un camino para poder llegar. Veamos este esquema. Tenemos la fuente sonora, que sería el objeto que está emitiendo el sonido a través de vibraciones y llega al receptor, que es el oído y el cerebro. Entonces nosotros podemos identificar rápidamente con ese sonido de quién lo está emitiendo, qué objeto lo está emitiendo, y también podemos reconocer en qué cualidad está ese sonido. Seguimos. Tenemos otra propiedad que sería la reflexión. Es cuando las ondas sonoras se encuentran con un obstáculo que no facilita su transmisión. Se refleja sobre la superficie y así son captadas por nuestros oídos. Veamos acá una imagen. Esta imagen nos está indicando que el señor que vemos allí está emitiendo un ruido. Las ondas sonoras viajan, pero se consigue con un obstáculo que son las rocas. Y el sonido, ¿qué hace? El sonido, como choca acá, se propaga a otras direcciones. Siguiente propiedad, absorción del sonido. Fíjense en estas dos imágenes. Tenemos en la primera imagen, si nosotros ingresamos a una habitación que está vacía y hablamos fuerte o gritamos, ¿qué va a ocurrir? Podemos escuchar nuestra voz y la voz se va a repetir, es decir, que se produce algo que se llama eco. ¿A qué se debe esto? Que al igual que la luz, el sonido presenta la propiedad. Es decir, cuando las ondas sonoras se encuentran con un obstáculo que no facilita su transmisión, se reflejan sobre su superficie y así son captadas por nuestros oídos. Por eso es que cuando hablamos en una habitación vacía, esa voz se vuelve a repetir y escuchamos el eco. Y en la otra imagen tenemos, si tenemos acá muebles, objetos, lámparas, objetos que tenemos en un espacio determinado en nuestra casa y nosotros hablamos fuerte, ya no se produce el eco, sino que estos objetos van a absorber ese sonido y puede ser en cualquier objeto, hasta en las cortinas. Esto es lo que se denomina la absorción del sonido. Y por último, tenemos nuestras actividades. Ya con este contenido explicado, pues podemos hacer nuestras actividades de una forma más fácil. La primera actividad que tenemos es realizar una guía práctica, número 4, la que fue enviada. La segunda actividad, realizar las páginas del texto escolar. Y la última, registrar el mapa conceptual que salía en una de las diapositivas y que también está en la guía de trabajo, pues los tienen que escribir o copiar en su cuaderno de asignatura. Pues culminada esta clase, si presentan alguna duda o inquietud, pueden comunicarse a mi correo electrónico. Espero que sigan estando bien y cuídense mucho.